En este PowerPoint estamos revisando distintos aspectos de los bienes. La verdad es que busca hacer un resumen de los videos ya vistos. Por lo tanto, aquí no vamos a explicar mucho, sino que solamente vamos a entregar una imagen de lo que ya hemos revisado en anteriores videos. En principio, este tema se analiza la diferencia entre la cosa y el bien, entendiendo que cosa es todo aquello que no es persona. Y el bien es objeto de apropiación. Nosotros vimos en extenso algunas diferencias a las cuales dedica importancia la doctrina. Luego también hemos estado revisando la clasificación de los bienes en corporales e incorporales, identificando los corporales como aquellos que tienen un ser real y pueden ser percibidos por los sentidos. Por ejemplo, acá es un libro. También revisamos los incorporales, los que consisten en meros derechos, por ejemplo, los créditos. Luego vamos a conocer lo que son las servidumbres, en este caso son las servidumbres activas. También vimos la clasificación de muebles e inmuebles. Las muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por ellas mismas, como los animales, sea que se mueven por fuerza externa. Vimos algunos ejemplos, algunas imágenes también. También tenemos los inmuebles y vaya la importancia que tiene para efectos prácticos esta clasificación. Los inmuebles, identificando las fincas o bienes raíces, son las que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras, las minas, que se adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles, las casas, o heredades, se llaman predios o fundos. La importancia, por ejemplo, la accesión y la ocupación, lo vimos en los modos de adquirir el dominio sobre las cosas corporales. Ahora, tangencialmente también vimos la razón histórica. El único bien importante a la dictación del código era el bien raíz. Su preferencia se demuestra en la venta, se demuestra en la tradición, se demuestra en la prescripción adquisitiva, lo vemos en la sucesión por causa de muerte, lo analizamos en la venta de bienes del pupilo, en la lesión enorme, en el haber de la sociedad conyugal, en las cauciones, ¿ya? Hay una protección del legislador en la parte penal a través de la tipificación del delito de usurpación. También lo vemos en el Código de Comercio como acto referido exclusivamente a bienes muebles y también finalmente en la competencia, ¿ya? Por otra parte, también es importante dejar presente lo relevante de la teoría general del patrimonio, el conjunto de las relaciones jurídicas apreciables en dineros que forman un activo y un pasivo y que tienen un mismo titular. Ahí está la clasificación de Savigny como el conjunto de derechos y obligaciones de una persona que tiene un contenido económico o pecuniario. Nosotros también nos dedicamos en un par de videos a analizar aspectos del patrimonio un poco más profundos en los comienzos del derecho civil introductorio, ¿ya? De todas maneras, es recomendable revisarlo si uno se interesa por este tema en nuestros videos. Tenemos elementos importantes, los bienes, derechos, las acciones, eso se engloba dentro de lo que es el activo. Y tenemos las obligaciones y las deudas, y eso está en el pasivo. Las características en general, la importancia que tiene para efectos de la relación jurídica, el contenido económico, que sabemos que está compuesto por un activo y un pasivo, hay un solo titular, hay una universalidad jurídica, la relación continente-contenido que conversamos, importante en relación con el derecho de prenda general, y la subrogación real. Luego vimos las teorías clásicas del patrimonio, la moderna del patrimonio firme o del patrimonio de afectación, ¿ya? El atributo de la personalidad, lo importante dentro del concepto de que todas las personas tienen un patrimonio, nadie carece de patrimonio, solo se puede tener un patrimonio, no se puede transferir, el patrimonio es transmisible. Por otra parte, es irrenunciable e imprescriptible, excepto el derecho real de herencia. Y finalmente es una abstracción jurídica. Recordemos la relación continente-contenido en relación con la fungibilidad y el llamado poder liberatorio, ¿ya?
Por otra parte, tiene un contenido económico. Se excluyen los derechos extrapatrimoniales, naturalmente. ¿Ya? Eso es bien importante. Vimos también en esos videos que hay una crítica porque se confunde con la capacidad de goce, porque puede haber patrimonio sin una persona. Puede haber pluralidad de patrimonios, como el patrimonio propio de la mujer casada en sociedad conyugal, el patrimonio del hijo en patria potestad. Por otra parte, no sería un atributo de la personalidad. No se excluyen los derechos extrapatrimoniales. Se atiende a su fungibilidad. ¿Ya? Todos estos aspectos que más de alguna duda pueden ofrecer son totalmente revisables en la doctrina, ¿ya? En cada uno de los autores. Por otra parte, dentro de las clasificaciones vimos los muebles por naturaleza, los semovientes y pusimos un video de los perritos y todo eso. Eh, los muebles y las cosas inanimadas que se mueven por fuerza extraña. Vimos también los bienes por anticipación, aquellas cosas que aunque unidas a un inmueble son consideradas como muebles por la ley para el efecto de constituir derechos sobre ellas a favor de otra persona, que el dueño, por ejemplo, las hierbas del campo, las maderas y frutas, el metal de una mina, ¿ya? En fin. Por otra parte vimos también los inmuebles por naturaleza y adherencia y también por destinación. Aquí vimos y analizamos a la corriente que sigue el profesor Rosas Vial en el sentido de la función social, ¿eh? Pero igual lo hemos agregado. Bueno, también vimos los principales y accesorias, aquellas que pueden subsistir en forma independiente y las accesorias que están subordinadas a otras, sin las cuales no puede subsistir. Las divisibles e indivisibles, físicamente e intelectualmente, ¿ya? Cuando puede, físicamente, cuando pueda ser separadas en partes sin que ello pierda su individualidad, por ejemplo, los alimentos. Intelectualmente, susceptible de división de su utilidad, por ejemplo, los copropietarios de un automóvil, ¿ya? Entonces allí están los aspectos importantes, los accesorios siguen la suerte de lo principal, se aplica en cosas incorporales, por ejemplo la servidumbre, el mutuo hipotecario que está de moda, nuevamente. La importancia, todas las cosas son divisibles a lo menos intelectualmente, excepto aquellos que la ley expresamente prohíbe. ¿Cuáles? Las servidumbres, ¿ya? Estos aspectos los estamos considerando dentro de este video. Tenemos las consumibles, no consumibles, fungibles y no fungibles, ¿ya? Y estos aspectos de consumibles, aquellas que no pueden hacerse el uso conveniente a su naturaleza sin que se destruyan, depende del uso material. Y las no consumibles, aquellas que no se destruyen por el primer uso, sin perjuicio de lo que ello suceda. Depende solo de la naturaleza, ¿ya? La fungible vimos el poder liberatorio y las no fungibles porque no existe otra que sea equivalente. Vimos las pinturas famosas, ¿ya? Los comerciables versus las incomerciables, los apropiables y no apropiables. En las comerciables e incomerciables vimos las cosas comunes a todos los hombres, como los bienes nacionales de uso público, los derechos personalísimos, las cosas destinadas al culto divino, ¿ya? Y las apropiables e inapropiables, apropiables aquellas que pueden ser objeto de dominio, ¿ya? Y allí nosotros vimos separadamente, claro está, en un dominio público que pertenece a la nación toda y el dominio privado. Y las inapropiables como las cosas sin dueño, los muebles, los mostrengos y los inmuebles vacantes, ¿ya? No existen en Chile, es clásico, en virtud del artículo 590, que establece una presunción de dominio del fisco. 590, no olvidar. Y también revisamos los bienes nacionales de uso público, paseándolos por Santiago, con algunas imágenes en ese sentido y una clasificación del dominio público marítimo, el dominio público terrestre, el dominio público fluvial, el dominio aéreo, ¿ya? Eso clasificado dentro de los bienes nacionales de uso público, ¿ya? Es bien importante este aspecto porque la tuición
recae sobre el presidente de la República a través de ¿quién? Del Ministerio de Bienes Nacionales. Excepción, municipalidades, calles, plazas, el Ministerio de Defensa, playas y mar territorial. ¿Ya? Y vimos que son concebibles, no apropiables, fuera del comercio humano, imprescriptibles, no son susceptibles de derechos reales. Vimos también una discusión de que la naturaleza jurídica de la concesión otorgan la mera tenencia, ¿ya? Y ahí hay algunas discusiones doctrinales al respecto, porque también se atiende al derecho privado. Y están los fiscales, aquellos que pertenecen al Estado en cuanto a la persona jurídica de derecho privado. Características: dentro del comercio humano pueden adquirirse por prescripción, la prueba de la posesión recae sobre el poseedor, según la Corte Suprema, su uso no pertenece a la nación toda, ¿ya? Y a los alcances de los inmuebles de servicios públicos, los impuestos y contribuciones, en fin, vimos varios ejemplos en el esquema que vimos el otro día. Hemos tratado de hacer una fugaz, en este video, una fugaz visita por otros videos que ya están esquematizados, donde nos hemos detenido sobre determinados temas. La idea, ¿cuál es? Es que si ustedes pueden ver este video antes de entrar al análisis de la propiedad, también es interesante porque ayuda a comprender varias instituciones que están unidas con el derecho de propiedad, ¿ya? Y el derecho de propiedad es de lato conocimiento, es completo y requiere más de algún análisis.